mi nombre es Laura Lucía Castillo Borges y a continuación quiero darles a conocer mi proyecto de investigación que lleva como título Acciones pedagógicas orientadas a la generación de ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos. Mi directora del trabajo de grado fue la doctora Adriana Inés Ávila Zárate. Quiero dar inicio con el concepto de creatividad, ya que nos permite poder adaptarnos a diferentes situaciones que vivimos en nuestra cotidianidad, generando espacios para crear, formular hipótesis y también proponer soluciones a sus diversos problemas. Colombia ocupa el puesto número 68 en 131 países a nivel global, teniendo en cuenta el índice global de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dado el caso de que en una de sus categorías, denominada productos creativos, los encontramos por debajo de la media establecida. Asimismo, teniendo en cuenta que la escuela actual no corresponde con el mundo actual, el mundo es flexible, es cambiante, es diverso y la escuela está siendo muy rutinaria, inflexible, descontextualizada y estática. El mundo siempre nos va a exigir flexibilidad y creatividad para poder adaptarnos a una vida profundamente cambiante y la escuela asume currículos fijos y delimitados, teniendo en cuenta el pensamiento de Julián de Zubiría Samper. La escuela necesita siempre maestros y maestras capaces de adaptarse y proponer retos y asumirlos, que los lleven a poder adaptarse a este mundo que se encuentra en constante cambio y también poder fomentar ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos en el aula. Esto va a permitir que nuestros estudiantes puedan desempeñarse de forma más integral en la sociedad. Esta investigación se llevará a cabo con 3 maestros de preescolar, donde se evidencia un modelo de enseñanza tradicional, donde las maestras realizan comentarios como eso es imposible, no lo sabes hacer, qué feo está, muy mal. Todo esto relacionado con un currículo inflexible, con poca observación a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, la creatividad se relaciona con los maestros, ya que tienen la capacidad de fomentar o de mitigarla en el aula de clase, teniendo en cuenta las actividades que allí se proponen. Por tal motivo, planteé mi objetivo general, el cual consistió en proponer acciones pedagógicas orientadas a la generación de ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos a partir de los perfiles y concepciones de creatividad de un grupo de maestros de preescolar en una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga. Para cumplir el objetivo general, planteé 3 objetivos específicos. El primero consiste en identificar esas concepciones que tienen las maestras de preescolar relacionados con el término de ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos. El segundo consistió en contrastar con algunas teorías de creatividad estas concepciones que tienen las maestras de preescolar relacionadas con el concepto de ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos, para a su vez poder caracterizar el perfil creativo de las maestras de preescolar y cómo se relaciona con esas acciones que realizan en su práctica pedagógica. La metodología de la investigación fue la siguiente. El paradigma de investigación fue cualitativa, el tipo de estudio fue etnográfico, fue un estudio de caso múltiple e instrumental, la población participante fueron 3 maestros de preescolar y las técnicas y los instrumentos fueron los siguientes: observación participante, guía de observación, entrevista semiestructurada y grupo focal. Los resultados se organizaron teniendo en cuenta los instrumentos y los objetivos de investigación. En primer lugar, en cuanto al primer instrumento relacionado con la entrevista semiestructurada, se organizó de la siguiente manera en cuanto a las categorías de las preguntas, teniendo en cuenta el significado de la creatividad en 4 preguntas y con el término de la creatividad en la práctica pedagógica con 5 preguntas. El análisis de los resultados fueron los siguientes. Teniendo en cuenta que la entrevista semiestructurada nos permitió cumplir el objetivo número 1 específico, donde mencionaba las concepciones, identificar las concepciones que tienen las maestras de preescolar sobre el término de creatividad y para ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos. Los análisis de estos resultados fueron los siguientes. La maestra aventurera menciona que la creatividad es esa capacidad que tiene cada persona por generar ideas novedosas en un contexto social específico. La maestra consciente menciona que consiste en crear y proponer nuevas ideas, las cuales se adaptan a las necesidades para brindar una solución de un problema.
Con relación a la maestra determinada, menciona que la creatividad es una habilidad que permite desarrollar ciertas actividades de manera lúdica y didáctica. Relacionado con nuestro segundo instrumento, que es la guía de observación, se puede mencionar a De la Torre, donde relaciona 3 elementos esenciales que favorecen un ambiente de enseñanza y aprendizaje creativo, que consisten en problematizar, climatizar y estimular una situación de aprendizaje. Estas categorías se organizaron en los siguientes ítems, que son elementos previos al inicio de clase, que fueron 3, problematizar, que fueron 6, climatizar, que fueron 5, y estimular, que fueron 6. El análisis de este instrumento y se relaciona con el objetivo, que consistía en contrastar con algunas teorías de creatividad estas concepciones que tienen las maestras relacionadas con el concepto de enseñanza y aprendizaje creativos. El análisis de los resultados se llevó a cabo con el teórico Wallace, que en 1962 propone unos rasgos de un ambiente creativo. La maestra aventurera y la maestra consciente cumplen con los siguientes rasgos, que son originalidad, mentalidad abierta a experimentar, curiosidad y motivación y tolerancia al fracaso. Relacionado con la maestra determinada, no se evidencian ninguno de estos rasgos, pero relacionado con las 3, se evidencia falencias en cuanto a flexibilidad y tolerancia a la ambigüedad, debido a que las maestras no relacionan sus actividades y no permiten que los estudiantes se les pregunte el más allá del por qué. Con nuestro siguiente instrumento, que fue el test de creatividad llevado a cabo con un grupo focal, teniendo en cuenta el perfil de pensamiento de Forsyth por parte del doctor Gerard Pucio, donde habla acerca de las preferencias de pensamiento creativo, que son 4: clarificador, ideador, desarrollador e implementador. Estos resultados muestran lo siguiente, y consistía en cumplir el objetivo en caracterizar el perfil creativo de las maestras de preescolar y su relación con las acciones que realizan en su práctica pedagógica. Los análisis de los resultados fueron los siguientes. En primer lugar, la maestra aventurera permite que los estudiantes puedan disfrutar de la experiencia junto con la maestra determinada, que menciona que le gusta estar siempre pegadita a la teoría y tener el control de la situación. Todas estas son unas características del perfil de implementadora. Por otra parte, la maestra consciente muestra un perfil de ideadora, donde permite que sus estudiantes puedan socializar, jugar, ser independientes y también plantear posibles situaciones. Teniendo en cuenta que la maestra aventurera y la maestra determinada cumplen con el perfil de implementadora, esto no se relaciona con su práctica pedagógica, debido a que la maestra aventurera sí lo relaciona y lleva a cabo y ejecuta correctamente su perfil, pero por otra parte la maestra determinada no se visualiza que este perfil también esté asociado a su práctica pedagógica. Ya para dar el cumplimiento de nuestro objetivo general, vamos a dar a conocer esta propuesta con las acciones pedagógicas, donde se muestra aquí en el siguiente instructivo 2 iconos, el icono de implementadora y el icono de ideadora. Aquí también se muestran los elementos que pertenecen a cada icono y las actividades que se tuvieron en cuenta dentro de esta propuesta. Esta propuesta es el resultado y es el producto del objetivo general, el cual consistía en proponer esas acciones pedagógicas orientadas a la generación de estos ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos a partir de los perfiles y las concepciones de creatividad de un grupo de maestras de preescolar. La percepción por parte de las maestras de preescolar fue la siguiente. La maestra aventurera menciona que la propuesta se siente identificada con esas actividades que allí se mencionan, y también resalta la pertinencia de cada una de ellas, debido a que permiten que los estudiantes puedan explorar, puedan preguntarse e interactuar entre sus pares y con sus maestras. La maestra consciente menciona y exalta el valor agregado al final de la propuesta al incluir esos consejos adicionales para aquellos maestros que desean generar ambientes de enseñanza y aprendizaje creativos. Y también la maestra determinada menciona la flexibilidad de estas acciones pedagógicas, ya que pueden ser adaptadas a cada una de las áreas del conocimiento en el preescolar.
Algunas conclusiones son las siguientes. En primer lugar, se concluye sobre la importancia de identificar estas concepciones que tienen las maestras y cómo se relacionan con su término de creatividad para la enseñanza y el aprendizaje, ya que estas ideas preconcebidas permitieron trazar una ruta inicial para poder crear estas acciones pedagógicas. En segundo lugar, es sustancial siempre contrastar con las teorías de creatividad estas concepciones de creatividad que tenían las maestras en cuanto a todo su proceso en el aula de clase para poder identificar las falencias, las cuales fueron tenidas en cuenta para crear las acciones concretas y lograr transformar las debilidades de ellas en fortalezas para brindar las herramientas necesarias que puedan generar estos ambientes y puedan favorecer la creatividad en el aula de clase. En tercer lugar, es fundamental poder caracterizar ese perfil creativo de las maestras para poder conocer esas preferencias y sacarles el mayor provecho a sus perfiles innatos, ya que las maestras, tanto la implementadora como la ideadora, tienen situaciones diversas, pero que pueden ser potenciadas. En el cuarto lugar, relacionado con la propuesta, siendo que esta propuesta fue muy fundamental tenerla en cuenta, ya que integró esas habilidades de cada una de ellas y permite la promoción de los ambientes de enseñanza y de aprendizaje creativos. Asimismo, se concluye en cuanto a la metodología de investigación que este estudio, teniendo en cuenta que fue un estudio de caso múltiple instrumental, la pertinencia es siempre mantener un punto de vista neutral para mostrar siempre los aspectos más relevantes y evitar obviar, tener sesgos y obviar información importante. Estos instrumentos que fueron tenidos en cuenta en la investigación fueron los precisos para poder recolectar la información importante y tener un proyecto de investigación conciso, claro, en cuanto a sus resultados y análisis de los instrumentos. Aquí voy a mencionar algunas referencias que se tuvieron en cuenta en nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.